Buenas tardes, bienvenidos al taller Castrol es sangre nueva para tu motor. Estrategias de escritura creativa dirigidas al ámbito comercial, impartido por el maestro Aldo García del Campus Aguascalientes. Esta charla corresponde a la iniciativa Escribe desde casa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para acercar a la comunidad académica y al público general temas de interés relacionados con la escritura. Les recordamos que esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla taller a fin de enriquecer la visión del público general. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenido maestro Aldo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te cedo la palabra, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Pues es un gusto estar nuevamente aquí en las charlas de Escribe desde casa. En esta ocasión, bueno, aunque parezca comercial, no es la intención de que sea comercial, sino justamente presentar compartir algunas estrategias para generar ideas a propósito de copywriting y en el ámbito de la escritura, en el ámbito publicitario. Y bueno, me parece que este eslogan que durante algún tiempo utilizó la marca Castrol, me parece que me permite enmarcar un poco lo que quiero compartir esta tarde, ¿no? Que de hecho este pequeño mensaje, ¿no? Castrol es sangre nueva para tu motor, toma como base algunos fenómenos o algunos aspectos relacionados con las metáforas. Entonces, la idea de esta sesión es que apliquemos técnicas, estrategias, ejercicios para combatir los bloqueos mentales que finalmente dificultan la escritura, particularmente en el ámbito comercial, ¿no? Creo que a diferencia de otras dinámicas de escritura, como pudiera ser la escritura de ficción, probablemente por la manera en que se producen los textos en este ámbito, en ocasiones, no digo que siempre, los autores pues tienen un mayor margen para generar cuento, un poema, una novela, ¿no? Incluso, pues sí, las dinámicas son distintas. No digo que no haya fechas de entrega en estas manifestaciones de la creatividad humana, pero en el caso de la redacción publicitaria, los campos, las fechas de entrega son más inmediatas, los clientes están encima de las agencias, de los creativos, de los diseñadores, y entonces no nos podemos dar el lujo en estos espacios de que haya, digámoslo así, estos bloqueos mentales que nos llevan o nos incapacitan en algún momento a la escritura, ¿no? Entonces tenemos que estar escribiendo constantemente, y justamente lo que quiero mostrarles, insisto, esta tarde es un poco eh, algunas estrategias, algunas técnicas para, como suele decirse coloquialmente, soltar la pluma. Entonces, Nick Mahon, un publicista, justamente en su libro de ideación, hace o propone, señala esta reflexión: las mejores ideas no suelen surgir mirando fijamente una hoja en blanco. Por el contrario, lo más probable es que cuanto más lo intentemos, es decir, enfrentarnos a la hoja en blanco, más difícil nos resulte. Así que lo mejor es relajarse y hacer otra cosa. Y esta va a ser una idea que voy a estar destacando constantemente, es decir, la importancia de estar poniendo distancia eh, respecto de eso que estamos produciendo, para que el enfrentamiento con la hoja en blanco no suponga un tiempo prolongado. Es decir, no queremos estar mucho tiempo frente a la hoja en blanco porque es estresante, impone una presión, y finalmente lo que queremos es estar escribiendo constantemente. Y una vez que escribimos, reservar un tiempo para, insisto,
poner distancia y una vez que regresemos a esos textos que hemos producido, a esas ideas que hemos generado, pues entonces verlas, insisto, con un poco de distancia y verlas de manera más asertiva. ¿Qué es la creatividad? Bueno, creo que es una dimensión que conviene precisar, especialmente en los tiempos en los que vivimos, en que es uno de los conceptos que más sobre los que más se reflexiona, sobre los que más se discute y en los cuales que además el ser humano está muy interesado. ¿Qué es la creatividad? Dice Shirley Carlson, una investigadora de Harvard, si no me equivoco, Harvard Stanford, ahorita se me olvidé ese dato. Pero más allá de la procedencia académica de esta investigadora, ella señala, la creatividad es la habilidad para combinar diversos elementos o bits de información para crear, valga la redundancia, para crear nuevas ideas o productos que sean, por un lado, originales y útiles, y por otro, exitosos. En este sentido, a mí me gustaría justamente recuperar estos elementos. Por un lado, insisto, combinar diversos elementos y el componente de originalidad. Quienes se dedican al estudio de la creatividad como un fenómeno o como una capacidad, una habilidad del ingenio humano, como un proceso o una capacidad asociada a procesos cognitivos, afirman que todo ser humano es creativo. ¿Por qué? Porque básicamente, y esto es lo que yo añadiría en torno a la creatividad, que la creatividad es la facultad de solucionar problemas gracias a esta capacidad combinatoria que precisamente de la que precisamente hablaba Shirley Carlson, ¿no? Gracias a esta combinación de elementos eh, y esta combinación en un sentido original, podemos solucionar problemas. Entonces, ¿por qué todos los seres humanos somos creativos? Porque finalmente todos los días, incluso habrá días en que nos enfrentemos a más de una problemática o a más de un problema, y el objetivo justamente es ese, solucionar problemas, ¿no? Entonces, todos los días estamos echando mano de la creatividad porque todos los días nos enfrentamos a los problemas. El asunto es que no nos damos cuenta y como no nos damos cuenta, entonces presuponemos que no somos creativos, ¿no? Pero justamente la idea es esa. Todos somos creativos en virtud de que constantemente estamos solucionando problemas. Entonces, imaginen, bueno, para enfrentarnos a estos problemas, pues puede suceder o podemos tomar, mejor dicho, distintos caminos. El más sencillo, pues es justamente tomar el llamado pensamiento lineal, que ya conocemos, es decir, si nos enfrentamos a un problema, y en especial cuando se trata de un problema que hemos enfrentado, a lo mejor con una o que otra diferencia en otro momento, podemos recurrir a lo que a habilidades que ya conozcamos o que ya poseemos para llegar a esa solución. Y es algo que hacemos porque finalmente nos ha funcionado, ¿no? Es decir, confiamos en lo que ya sabemos, en lo que ya hemos desarrollado y de una u otra manera nos lleva a esa solución. Sin embargo, y concretamente en el ámbito de la publicidad, aunque finalmente es algo que puede suceder en otros ámbitos del conocimiento, en otras disciplinas, no nos va a llevar a soluciones sorprendentes. Y para empezar, no nos van a sorprender a nosotros mismos, porque son soluciones a las que llegamos, digámoslo así, ya en automático, porque es algo que venimos haciendo y en lo que venimos confiando a lo largo del tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer para llegar a soluciones más innovadoras, más originales, promover el llamado pensamiento divergente, que finalmente nos puede llevar a una solución más ingeniosa, más novedosa, más original? El pensamiento divergente, el llamado pensamiento lateral, eh, que nos puede llevar justamente a ver problemáticas desde otras perspectivas, justamente llegar a esta solución por las vías.
Sin embargo, ese pensamiento divergente conviene no darle rienda suelta por completo, porque nos puede llevar justamente a soluciones que nos alejen drásticamente incluso de las exigencias que tengamos en el brief de marca, por ejemplo, de lo que nos esté solicitando nuestro cliente o de lo que esté estipulado, digamos, en algunas otras requerimientos que se nos hagan. Entonces, eh, tenemos el pensamiento divergente. Ahí me equivoqué, no tendría que decir divergente, tendría que decir allí convergente. Ay, perdón, me están diciendo que se está cortando un poco el audio. Déjenme ver si ahí me están escuchando. No, den un segundito para conectar el audio desde mi celular y podamos tener una calidad más limpia. Denme un minutito para no tener estos problemas. Un segundo, ¿dónde está? ¿Está? Um, Ahí me escucho mejor. Sí, se escucha muy bien. Sí, ahora no se escucha, profe. Ahí, ¿ya me escuchan? Sí, Ahí está, perdón. Perdón, les decía, después de estos pequeños problemas técnicos que vivimos desde hace un año, les decía hace un momento, mientras estaba yo muteado. La idea es que justamente el pensamiento divergente nos va a llevar a abordar las problemáticas desde perspectivas diferentes, desde ópticas diferentes, pero es importante que ese pensamiento divergente no le demos rienda suelta. ¿Por qué? Porque nos puede llevar justamente a distanciarnos de lo que pudiera estar consagrado en un brief de marca, de lo que pudiéramos encontrar en las exigencias que en un momento determinado pudiera imponernos un cliente a partir de aspectos como el presupuesto, la utilización de determinados materiales, ¿no? Entonces, el pensamiento divergente, al incitarnos a echar rienda suelta a la imaginación, pues nos puede distanciar de esos elementos. Por eso es que el pensamiento divergente siempre tiene que ir de la mano del pensamiento convergente para que cumplamos con las exigencias, cumplamos con lo que está consagrado en un brief de marca, pero sin que eso nos distraiga o de ofrecer o de aportar una solución innovadora, original y, como diríamos en términos coloquiales, más creativa, ¿no? Que es lo que finalmente la mayoría de nosotros quiere hacer. Entonces, ¿qué es el pensamiento divergente? Consiste en mirar en direcciones diferentes en busca de ideas alternativas, en esquivar los protocolos de pensamiento habituales, por un lado, y el pensamiento convergente justamente es volver a centrarse en el problema creativo para evaluar las ideas que se han generado a través del pensamiento divergente, ¿no? Es un poco lo que mencionaba Nick Mahon al principio, ¿no? Es estar generando ideas, textos, reflexiones para justamente después dejarla descansar un poquito y volverla a ver con otros ojos y evaluar si esos aspectos divergentes siguen respetando las exigencias que en un primer momento, las exigencias esenciales que se nos están solicitando, ¿no? En ese sentido, digamos, el proceso creativo tiene estos cuatro elementos o estas cuatro vertientes, ¿no? Hay una etapa de preparación
que es justamente en donde recuperamos o ponemos en claro estas ideas. Después las colocamos bajo una etapa que bien pudiéramos calificar como de incubación, en el sentido de que, le dicen que el clic, en el sentido de que hay que reservar también esas ideas, esos textos, para reposarlas, como se suele decir, para verificar que estén cumpliendo con lo que necesitemos. Viene esta etapa, que incluso lo podemos referir poéticamente como esta etapa de iluminación, es decir, identificar aquellas ideas, aquellos textos que nos están sirviendo y finalmente someterlos a una etapa de verificación, es decir, que estén cumpliendo con lo que hay, con aquello que mínimamente me está solicitando el cliente, ¿sí? En este proceso de creatividad, ¿no? Que también esta propuesta de proceso creativo es de Nick Mahon, la invitación que el propio autor hace a quienes tengan que someterse a un proceso de generación de ideas es, en primera instancia, no juzgar las ideas de forma precipitada, es decir, lo que queremos es desarrollar la habilidad de constantemente generar ideas, ¿no? Entonces, si de pronto empezamos a generar 2 o 3 ideas y ya permitimos que, o nos permitimos juzgar esas ideas, entonces vamos a frenar este proceso de generación de ideas. Y es lo que no queremos. Lo que queremos es estar creando ideas, creando ideas, y ya cuando tengamos un volumen generoso de ideas, entonces sí, ya nos dedicamos o dedicamos un tiempo a juzgar, a analizar esas ideas, verificar su pertinencia, entre otros aspectos, ¿no? Hay que anotar todas las ideas que afloren, ¿no? Esto se liga también a lo que tenemos antes, porque si juzgamos, entonces vamos a evitar que nuestras ideas estén emergiendo, que estén floreciendo. No les demos demasiadas vueltas, no nos detengamos en analizar, en reflexionar si se trata de una idea buena o mala, porque finalmente, más allá de que sea una idea buena o mala, o incluso atrevida, o loca, o descabellada, finalmente estas ideas locas o descabelladas son finalmente estos trampolines, estos brincos que nos van a permitir visualizar con otros aspectos el problema que tenemos que abordar, que tenemos que solucionar, y nos llevará justamente a identificar o a darle forma a esa idea que finalmente nos va a llevar a una solución innovadora, original, más creativa, ¿no? Pero finalmente lo esencial va a ser eso, no juzgar nuestras ideas de forma precipitada para, insisto, incentivar la generación de ideas y reservar esa etapa de juicio, que es justamente lo que hablaba Nick Mahon como verificación. Dedicar una etapa a esa verificación de las ideas, y ya en ese momento analizar, pero a partir de un volumen generoso, grande de conceptos, de textos, de ideas, ese momento. Sí, ahí va a ser cuando vamos a juzgar nuestras ideas, a analizar qué tan buenas son, qué tan locas son, qué tan descabelladas son, y empezar a pulirlos, ¿no? ¿Cuánto es un número generoso de ideas, de reflexiones, de textos? Pues hay que tener 100, ¿no? Cuando menos, 20, 30, 40, 50, ¿no? Es tener un volumen muy grande, porque a lo mejor de esos 30, 40, 50, 100 ideas, ¿no? Y me refiero, bueno, no tienen que ser ideas muy extensas, ¿no? No tienen que ser párrafos o textos que correspondan con ensayos o textos más grandes, ¿no? Son conceptos, ¿no? Son líneas, serán frases, ¿no? Una o dos líneas, ¿no? Es decir, no, a eso nos referimos como una generación de ideas, porque finalmente cuando sometamos esas ideas a nuestro juicio, a lo que tenemos que cumplir, pues finalmente a partir de esas observaciones o esa etapa de observación, será que justamente veamos cuáles conviene desarrollar o cuáles serán más pertinentes en función de la solución a la que queremos llegar. Y tenemos estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Lego, a partir de este eslogan, Build It, ¿no? Constrúyelo, si hiciéramos una traducción como muy literal, tenemos esta propuesta, ¿no? Esta
evocación al tren que pudiera aparecer aquí, pero se nos dan las piezas del Lego, ¿no? O el hangar y que esperaríamos encontrar aquí el avión, pero justamente la incitación o la invitación es a que quien vea este anuncio quede invitado, ¿no? A armar un avión o algo, ¿no? Una avioneta, ¿no? Qué sé yo. O bien, esta estación de bomberos, otra vez con la misma evocación. Y bueno, para vencer los bloqueos mentales, ¿no? ¿Qué técnicas encontramos, ¿no? Dice también Nick Mahon, ¿no? Los esquemas mentales desencadenan patrones de pensamiento rutinario que abordan los problemas de forma muy trillada, de tal manera que generamos ideas y soluciones carentes de originalidad o de factor sorpresa, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Es decir, aquí el autor habla de esquemas mentales como dinámicas que hemos interiorizado y que se refiere justamente a lo que mencionaba al principio, ¿no? Nos enfrentamos a un problema, acudimos a estos esquemas mentales que de una u otra manera nos han permitido eh, solucionar en otro momento esas problemáticas, pero si bien a lo mejor nos permiten resolver una problemática, pues esa resolución le va a faltar ese aspecto de originalidad o de factor sorpresa que finalmente nos va a llevar nos llevaría, mejor dicho, al pensamiento lateral y a soluciones, insisto, más originales, más sorpresivas. ¿Qué es lo que tendríamos que evitar en este sentido, no? O cómo identificar que a lo mejor estoy incurriendo en una dinámica de esquema mental que ya tengo interiorizado. Sería primera la uniformidad, ¿no? Es decir, esta idea de que todo está sin algún, ¿cómo decirlo? Especie de, llamémoslo así, como una especie de sobresalto, ¿no? Si bien es cierto que la uniformidad va a ser necesario en otros aspectos, al menos en esta primera etapa que decíamos hace un momento, ¿no? De estar en la generación de ideas, queremos evitar que esa solución que estamos planteando sea completamente uniforme. Queremos algún sobresalto, queremos que algo llame la atención, que algo cause sorpresa, ¿no? Queremos evitar hasta cierto punto, no rotundamente, pero sí hasta cierto punto el pensamiento lógico, ¿no? Es decir, si quiero yo generar una situación sorpresa o una situación original, tendría que evitar hasta cierto punto pensar con cierta lógica, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, normalmente un hotel pues sí, pensemos en un hotel, eh, suele ofrecer la idea tradicional de camas. Eso nos dicta la lógica, pero ¿qué pasaría si de pronto un hotel se anima a cuestionar esta lógica y ofrecer, no sé, otro tipo de camas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el sur de México está muy arraigada la idea de las hamacas, entonces, ¿qué pasaría si encontramos un hotel que en vez de ofrecer camas en el sentido más tradicional, nos ofrece hamacas que incluso pudieran resultar más cómodas, ¿no? O que finalmente van a ofrecer otra experiencia al consumidor o al usuario, ¿no? A eso nos referimos de evitar el pensamiento lógico en ese sentido, ¿no? Volvemos a lo que mencionábamos hace un momento, ya habrá un segundo instante para analizar qué tan pertinente es haber eh, reflexionado, ¿no? Incluso de una manera ilógica, ese problema que pretendemos resolver, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Que también habría que evitar, el miedo al fracaso y temor al riesgo, ¿no? Es decir, si asumimos que, o si, como decíamos hace un momento, que la creatividad es la facultad que tenemos los seres humanos para resolver problemáticas a partir de la combinación de disciplinas, a partir de la combinación de ideas, pues finalmente no podemos resolver una problemática sin cometer errores, ¿no? Tenemos que cometer errores y tenemos que perderle el temor hay que perderle el miedo al riesgo también.
Si no lo hacemos, va a ser sumamente complicado que también podamos llegar a soluciones originales, soluciones innovadoras, ¿no? Y caer en la implicación excesiva, ¿no? Esperar esta suerte de consecuencias, ¿no? Es decir, si voy a dormir en una cama, por volver al ejemplo que ponía hace un momento, pues esa cama tiene que reunir tales o cuales características tradicionales, si no, el descanso no va a ser como espero, ¿no? Entonces, hay que evitar también esa implicación excesiva. Insisto, habrá un segundo momento en el que nosotros podamos evaluar un grueso de ideas, pero en primera instancia lo que queremos es evitar justamente que estos parámetros sean o constriñan nuestra capacidad de generación de ideas. Entonces, ahí está. Y quiero mostrarles un pequeño ejemplo en video, espero que nos lo pueda distribuir bien ahorita la conexión que tenemos. Es de un anuncio de un corrector que se vende en Estados Unidos y que utilizó de otra manera YouTube. No sé si se está escuchando ahí el audio. No sé si me puedan avisar. No, a ver, denme un segundito porque entonces creo que no estoy... Deje de compartir y luego sí, vuelva a compartir y en el sí, cuadrito porque no compartí con el audio. Sí, tienen razón. Voy a regresarlo. A ver, ahora sí. ¿Sí se oye? Challenge. Sí. Oh. For the first time ever, we engaged viewers on YouTube and allowed them to change the name of the video and to rewrite the story. We created the Tipex experience. It started with a video called A Hunter Shoots a Bear. Come on, mate. Sure you did. Just tell me you didn't talk about that shit the other night. I'm sure you did. I'm sure you didn't regret that shit. Please? Holy shit. What? Holy shit! I tell you there's a fucking bear behind you. Do something about it. Come on. Shut the fuck Just up. Shoot it now. I can't. Just shoot it, I tell you. I can't. Come on. Both choices lead to the same outcome. Shoot this bear, come on! I can't! Just shoot it! Hey! I don't want to shoot this bear. Help me to rewrite this story. Type anything you want. Help me to rewrite this story. Type anything you want with your keyboard. Then enjoy. Viewers can write and rewrite anything they want as many times as they want directly in the title of the video. Let's play football. Come on, here we go. Oh, man. Come here. No. Oh, here you go. Here, take some of this. There you go. Now you can kiss me.
42 alternative scenes were Muy bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de finalmente a lo que queremos llegar, ¿no? Es a otras ideas innovadoras, ¿no? En este caso, Typex es un corrector y toman como base para desarrollar este mensaje y generar un montón generar una propuesta diferente para pues sí, para esta idea. Se toma como referencia esta idea del concepto de borrar y nos ofrecen un montón de posibilidades, incluso a partir de la idea del cazador y de la relación que podría establecer en algún momento determinado el cazador y el oso en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas podemos echar mano para generar ideas, ¿no? Bueno, una que es particularmente útil es la llamada de 20 ideas en 20 minutos. ¿Qué podemos hacer acá? Uno, eso, todos los enumeré a manera de pasos, un step by step, ¿no? Pide a un amigo que escriba una lista de productos imaginarios y una descripción de sus ventajas. Selecciona uno al azar, programa el cronómetro a 1 minuto, esboza una idea, al sonar la alarma, da la vuelta y comienza otra idea. Y la idea es que justamente al cabo de 20 minutos hayamos generado 20 ideas, ¿no? Entonces, esta es más o menos la dinámica a las que queremos llegar, ¿no? Es decir, digamos que en este proceso que sería oportunidad, la idea es llegar a esta etapa. Y cuando empecemos a esbozar las ideas, es aquí en donde tendríamos que echar mano de lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Evitar caer en juicios, evitar en caer en este pensamiento lógico, en no, es decir, en evitar todas aquellas dinámicas o actitudes que finalmente tienden, digámoslo así, a restringir la capacidad creativa, ¿no? Entonces, insisto, el objetivo es generar ideas, el objetivo es producir mucho y ya después, entonces sí decir, esta sirve más, esta no sirve tanto, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Ser muy prácticos. Y bueno, si bien aquí, digamos que estamos planteando el ejercicio como algo a partir de a lo mejor de algo que no tenemos, finalmente estas 20 ideas en 20 minutos podemos tomarla a partir de aquello que estemos trabajando, ¿no? Es decir, si volvemos al ejemplo de Typex, pues podemos justamente, bueno, Typex es un corrector. Bueno, ¿qué podemos generar a partir de una idea, a partir de la idea de borrar, de la idea de corregir, ¿no? ¿Qué podemos hacer con un corrector, ¿no? Incluso se me ocurre, ¿no? Este tipo de correctores, pues bueno, también pudieran servir para algo que no sería corregir, ¿no? Pueden servir para incluso crear, ¿no? Finalmente el corrector es pintura y en ese sentido puede servir para artes plásticas, para crear algo, ¿no? El corrector sirve para corregir, pero ¿quién dice que también no pudiera servir para crear algo? Esta es una técnica, ¿no? Insisto, 20 ideas en 20 minutos. ¿Qué otra tenemos? Desafiar tus propias suposiciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí o cuál es la dinámica? Uno, el primer paso sería elegir una marca para la que te gustaría crear una gran campaña, ¿no? Claro, insisto, si ya tenemos una marca para la cual estamos trabajando, pues obviamente nos vamos sobre esa marca. Escribe 20 características que la mayoría de la gente da por supuesto de esta marca. En otro lado, haz una lista con 20 ideas preconcebidas del consumidor, ¿no? Aquí la idea es sumar las ideas que los consumidores tienen a propósito de un servicio, de un producto. Y por último, una lista de 20 ideas con las suposiciones que se vincularán al soporte publicitario. Y finalmente, otra vez, la idea es tener 20 minutos por cada etapa, ¿no? Entonces, aquí ya es un poco vincular, o este ejercicio lo que pretende es identificar en dónde vamos a
a vaciar, digámoslo así, o en dónde vamos a ejecutar estas ideas. Insisto, si volvemos al ejemplo de Typex, finalmente algo original de esta campaña fue replantear la funcionalidad de YouTube o las posibilidades que nos ofrece YouTube, ¿no? Al vincular una gran cantidad de videos a partir de las palabras clave que en algún momento determinado pudiera el usuario insertar, ¿no? Entonces, ahí la suposición que desafiaron los creativos detrás de esta campaña, pues fue justamente esa, ¿no? Dejar de ver YouTube como un mero dispositivo de reproducción y concebirlo como un dispositivo de creación, ¿no? Y para crear historias, pues prácticamente infinitas, ¿no? Un poco casi como Rayuela, ¿no? Que nos pone a disposición un montón de episodios y que nosotros podemos ir dándole play, ¿no? Que es el play en este sentido, pues sería darle la vuelta a la página, digámoslo, por establecer una analogía literaria, ¿no? Esta es la idea, o esa es la idea o lo que propondríamos a partir de una estrategia planteada en estos términos. Otra, bueno, como ya lo sabemos y que es justamente el título de esta charla, que es la construcción de metáforas y símiles. Aquí convendría establecer una precisión porque las metáforas y los símiles normalmente el común denominador de las personas, insisto, plantea o define la metáfora como una estrategia para decir de una manera más bonita las cosas, ¿no? Y esto hasta cierto punto es cierto, pero si nos quedáramos solamente con esta caracterización de la metáfora o si nos quedáramos con la caracterización de la metáfora en estos términos, en realidad estaríamos limitando mucho el poder de la metáfora. Si lo vemos desde los estudios que se han hecho desde la lingüística y más recientemente desde la ciencia cognitiva, veremos que la metáfora de hecho es un proceso cognitivo también que consiste en concebir o conceptualizar un concepto A, valga la redundancia, en términos de un concepto B, para generar justamente una entidad novedosa que si bien recupera elementos tanto del concepto A como del concepto B, pues tiene independencia propia, ¿no? Y en ese sentido, dicen algunos estudiosos de la metáfora permite compactar una gran cantidad de información en piezas pequeñitas, ¿no? De lengua o de lenguaje, ¿no? Pensemos en un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Es esto que sucede muy cotidianamente, ¿no? Se formó un cuello de botella y por eso llegué tarde a trabajar, ¿no? Para referir justamente que hay una constricción o una reducción en los carriles en una vía de tránsito que genera finalmente es que no quiero decir embotellamiento, porque si digo que genera un embotellamiento estaría recurriendo a la metáfora, ¿no? Incluso si digo que a causa de esta reducción en una vía de tránsito hay un congestionamiento, también estaría incurriendo en una metáfora, porque lo que se congestiona, pues bueno, son las vías respiratorias, las vías circulatorias de nuestro cuerpo, hay una congestión. Entonces, incluso utilizar esta palabra sería ya o estaríamos cayendo en una metáfora, pero finalmente estos dos ejemplos nos permiten visualizar que la metáfora, como bien dijeron George Lakoff y Mark Johnson, sí es Mark Johnson, como bien dijeron Lakoff y Johnson, la metáfora está en la vida cotidiana, ¿no? De hecho, así se llama su libro, ¿no? Este clásico de los estudios de la metáfora, ¿no? Entonces, la metáfora está presente en todos lados y justamente, en vez de decir, llegué tarde al trabajo porque al llegar al ir transitando con mi vehículo, hubo una reducción en la calle y a causa de esta reducción en la calle, pues estaba solamente un carril disponible y a causa de que solamente estaba un carril disponible, había un flujo más lento y por eso no me desplacé con la velocidad que yo esperaba desplazarme, ¿no? Es decir, toda esta gran cantidad de información queda comprimida. Llegué tarde porque había un cuello de botella en la avenida X con la avenida Z, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la metáfora, compactar, insisto, una gran cantidad de información. Ando bajoneado, ¿no? Como un símil de me encuentro triste,
es otro ejemplo de metáfora y también permite evocar una gran cantidad de información o permite compactar una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, si quisiéramos disponer de este poderoso mecanismo para crear ideas publicitarias, la recomendación que nos sugieren sería esta, ¿no? Identificar qué queremos decir del producto o servicio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el argumento de venta, que pudiera ser alguna de las ventajas competitivas del producto o servicio que estemos ofreciendo, hacer una lista de todo lo que se nos ocurra y que esté relacionado, que esté implicado por ahí este concepto o principio, es decir, este argumento de venta. Otra vez, escribirlo a manera de lista o de mapa mental. Curiosamente, muchas de las técnicas, muchas de las estrategias para generar ideas en el ámbito publicitario recurren a estos dos mecanismos, a las listas y a los mapas mentales, porque justamente nos permiten tener un panorama muy amplio de eso que estamos tratando, de eso en lo que estamos trabajando, ¿no? Yo creo que es una de las vías, una de las modalidades, uno de los mecanismos que de mejor manera nos permiten generar ideas, ¿no? No solamente en el ámbito publicitario, sino prácticamente en cualquier espacio, ¿no? Entonces, escribimos a manera de lista esto que se nos ocurra a propósito del argumento de venta, de las ventajas competitivas, y la idea es que esta primera capa, estos primeros elementos serán una serie de variaciones del argumento de venta, es decir, pensemos, por ejemplo, si eso que yo estoy vendiendo es un producto animado, pues a lo mejor si establezco o si logro establecer una metáfora con algo que sea inanimado, pudiera generar algo interesante, ¿no? Que, insisto, volvemos al ejemplo que veíamos del corrector Typex. Ahí algo que es en estricto sentido inanimado, lo volvieron completamente animado a través de la relación que puede circunscribirse entre un oso y un ser humano, que, bueno, ahí fue llevarlo a la vida salvaje, pero pues, igual pudo haber funcionado a través de la relación que pudiera establecerse, no sé, con un perrito, ¿no? Pero pues iba a impresionar más si es a partir de un animal salvaje, ¿no? Como lo es un oso, ¿no? Entonces, esa es otra estrategia u otra sugerencia para construir metáforas y símiles que lo podamos ver en el ámbito de la redacción publicitaria. Para volver a otro ejemplo del punto 4, ¿no? Si a lo mejor alguna de las propiedades que tengo del producto o servicio que estoy ofreciendo es que es resistente, pues a lo mejor pudiera jugar con la idea de dureza, con la idea de poder incluso, ¿no? Entonces empezamos, un concepto nos va a permitir llegar a otro y a otro y a otro, pero la idea es justamente eso, tratar de encontrar estos paralelismos que nos lleven a construir metáforas que sean eficaces, ¿no? Si volvemos al ejemplo que mencionábamos al principio y que da título a esta charla, ¿no? Castrol es sangre nueva para tu motor. Finalmente, ahí establecemos si atendemos, mejor dicho, a que la metáfora compacta información, en Castrol es sangre nueva para tu motor, está la idea implícita del cuerpo humano, ¿no? En este caso presente solamente a través de la idea de sangre, y el cuerpo de un automóvil, en este caso representado, ¿no? En la figura del motor o en el concepto del motor. Entonces, ahí está el paralelismo, es decir, entendemos un vehículo hasta cierto punto inanimado, ¿no? El coche no es una entidad inanimada que de cualquier manera se puede poner en marcha a través de la acción del ser humano, pero en esa situación estamos atendiendo un concepto inerte, creo que es una palabra más adecuada, con un concepto vivo, ¿no? Que es el ser humano, ¿no? Entender el automóvil en términos del ser humano, ¿no? Y entonces tenemos esta metáfora poderosa del aceite es al motor, como la sangre es al cuerpo humano, ¿no? Entonces ahí tenemos una metáfora poderosa que podemos llegar a través de o que podemos construir, o a la que podemos llegar a través de este tipo de técnicas, a través de este tipo de ejercicios.
Una adicional, ¿no? La lista del creativo Alex F. Osborne, que no es otra cosa más que una técnica de brainstorming, una técnica guiada, ¿no? A partir de una serie de preguntas, ¿no? A propósito, otra vez, del producto o servicio que estamos ofreciendo. Es decir, el producto o servicio que voy a partir del cual tengo que generar alguna idea creativa, ¿se puede usar de otras maneras? Sí, no, y por qué, cuáles son, ¿no? ¿Se puede adaptar de alguna manera? Sí, no, cuáles son. ¿Se puede modificar? No se puede modificar. ¿Se puede ampliar? ¿Se puede hacer, no se puede ampliar? ¿Se puede hacer más pequeño? No se puede hacer más pequeño. ¿Se pueden sustituir alguno de estos elementos? ¿Qué pasa si lo volteo? ¿Qué pasa si lo invierto? ¿Qué pasa si lo combino con otra cosa? ¿No? Es decir, todas estas listas, todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos se orientan justamente a eso, a ver esos productos, esos servicios con otros ojos, con otra mirada. A eso queremos llegar. ¿Sí? Se le silenció su micrófono. Ahí ¿me escuchan? ¿Ya se recuperó? Ya, Sí. ya se recuperó. Gracias. Sí, es que estaba viendo aquí que estuviéramos en tiempo y le piqué a donde no era. Entonces, ejemplos, ¿no? De algunos elementos, ¿no? Está esta campaña de Marmite, ¿no? ¿Los vas a amar o los vas a odiar, ¿no? Entonces, está este elemento y esto justamente para atender la lista de Osborne. ¿Qué pasa si yo volteo este anuncio? Los vamos a odiar. O los amas o los odias, ¿no? Y la propia marca juega con estos elementos, ¿no? Y entonces, esta propuesta o el habernos cuestionado o haber jugado con estas, haber respondido a estas preguntas, perdón, nos permite llegar a este tipo de ejecuciones. O los amamos, eso que parece una boca, o bien los tiramos, ¿no? Jugando un poco con esta idea o la forma de esta boca, semejarla con un bote de la basura, ¿no? Otra vez, o los amamos, ahí está, o los odiamos. Otro ejemplo, ¿no? Algo que hizo Volkswagen, una campaña de Volkswagen en Brasil, ¿no? Jugar un poco a llevar, porque además era una campaña de camiones pesados, ¿no? O tractocamiones, ¿no? Y aquí era jugar un poco con esta idea de lo que se suele transportar, ¿no? Quizá para los creativos no era tan importante la unidad en estricto sentido como lo que transporta, ¿no? En este caso, la bolsa de cemento que tiene impresa, ¿no? La unidad que está a la venta, ahí se alcanza a ver un poco el logo de Volkswagen, ¿no? En la imagen. O un poco jugando también a las cajas hay estas cajas de madera en los que se suelen transportar las, las verduras, las frutas, jugar un poco también con otro tipo de insumos, otro tipo de comestibles, como es la crema para el café, ¿no? Y entonces es otra manera de ofrecer un producto como lo es un tractocamión, ¿no? Un camión para transporte de mercancía, e incluso jugar con estos elementos, ¿no? Con aspectos armados, ¿no? Que incluso el propio anuncio se vuelve atractivo en el sentido de que yo puedo arrancar esta hoja, incluso la pudiera robustecer con un cartón en la parte de atrás y armarle a mi hijo un carrito, ¿no? Que además va a estar brandeado por Volkswagen, ¿no? Entonces ya sería también otro aspecto de ofrecer o interactuar con los consumidores y con a quienes nos estamos dirigiendo, ¿no? Con esto terminaría mi charla. Creo que tenemos chancita para que platiquemos un poquito a propósito de esto que les he compartido hoy. Gracias.
tenemos una pregunta, profe, que en parte se contestó ya con lo que tú, yo creo que se hizo antes a la mitad de la charla, pues, porque en parte ya quedó resuelta, porque preguntan que si hay alguna manera de entrenar esta creatividad y que si podías recomendar ejercicios. Entonces, ya quedaron recomendados, pero la otra parte de la pregunta, en parte la entiendo como si todos podemos alcanzar esa creatividad o algunas personas la tienen y otras no la tenemos. Entonces, si se puede entrenar en ese sentido de puedo, si no soy una persona creativa, partiendo de esos ejercicios, mejorarla. Sí, justamente es esa. Y la primera, yo creo que la primera máxima, es la palabra que estaba buscando, la primera máxima que tendríamos que asumir y de la cual, además, y no solo asumir, de la que tendríamos que responsabilizarnos es erradicar esta creencia de que no somos creativos, ¿no? Por eso es que quería iniciar o iniciaba, ¿no? La creatividad es la facultad para resolver problemáticas, uniendo los conocimientos que tengo de distintas disciplinas para llegar a una resolución, ¿no? Entonces, con base en esta propuesta, pues sí, todos somos creativos, ¿no? ¿Cuál es el asunto, no? Que a lo mejor estamos tan acostumbrados a trabajar de una manera que a lo mejor ya no nos resulta tan sorpresivo que resolvamos esas problemáticas en la manera en la que lo venimos haciendo, ¿no? Si ya llegamos primeramente a esta revelación, ¿no? De reconocer que a lo mejor no es tan sorpresivo esas soluciones que estoy creando, entonces a lo mejor es recurrir, sí, indudablemente estos ejercicios nos pueden ayudar a, eh, a fomentar el pensamiento lateral, ¿no? Que es finalmente algo que quería presentarles, ¿no? A través del pretexto de hablarles de la generación de ideas en el ámbito publicitario, ¿no? La idea es promover, fomentar este pensamiento lateral que finalmente nos va a llevar a soluciones que no solo sorprendan a nuestros espectadores, sino que en principio nos sorprendan a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si yo ya me di cuenta de que a lo mejor ya caí a lo mejor en una especie de círculo vicioso de estar haciendo siempre lo mismo, pues vamos intentando, ¿no? Eh, viendo por otros lados, ¿no? ¿Cuál sería la primera recomendación que yo haría, ¿no? Hacernos estas preguntas, ¿no? Las de Osborne, ¿no? Que mostraba hasta el final, ¿no? ¿Qué pasa si esto que he visto siempre de tal o cual manera, qué pasa si lo volteo, qué pasa si lo cambio de lugar, si le quito esto, si le pongo esto otro, ¿no? Es decir, finalmente el ser humano es curioso por naturaleza, ¿no? Entonces, la incitación o la invitación que yo dejaría para fomentar el pensamiento lateral, sería esa primeramente, formularnos preguntas a propósito de lo que estoy haciendo, porque tarde o temprano esas preguntas nos van a llevar a analizar el problema al que nos estemos enfrentando, analizarlo con otros ojos, verlos con otros ojos, ¿no? Esa sería la primera invitación. Y la segunda invitación es no juzgarnos o que el juicio, o que el prejuicio, más bien diría yo, que ese prejuicio no inhiba el pensamiento creativo, ¿no? Insisto, no es que queramos y que podamos articular cualquier idea descabellada, ¿no? Es de, finalmente, en tarde o temprano tiene que llegar el juicio, el pensamiento convergente, a moldear esa idea descabellada, ¿no? A lo mejor habrá espacios en los que en efecto sí podamos echar a andar esa idea descabellada, ¿no? Pero en principio, si permitimos que los prejuicios constriñan en una etapa de generación de ideas, la generación de ideas, pues nos va a costar muchísimo más trabajo ser o llegar a ese pensamiento lateral, ¿no? Entonces, yo invitaría o para incitar a que atendamos más hacia el pensamiento lateral, la recomendación que yo haría es esa, ¿no? Hacernos preguntas y no prejuzgar las respuestas que resulten de responder a esas preguntas.
Gracias, profe. También tenemos, bueno, de parte de Bea Sarain, felicidades, Aldo. ¿Cuánta falta hace la capacitación en escritura en los comercios y también en la mercadotecnia? Y de parte de María Ingrid de La Paz, qué interesante tema y muy bien planteado. Felicitaciones. Muchas gracias, no, hombre, pues es un poquito de lo que he hecho y me ayuda también a mí a de pronto luego muchos aspectos que hacemos de manera, pues ya intuitiva o a veces que creo que sin que lo advirtamos, a veces desarrollamos como metodologías propias de trabajo, pero el hecho de ya sentarnos a compartir, ¿no? Nos exige darles forma y cuando menos uno cree, mira, tengo una metodología de trabajo y ni siquiera me había dado cuenta, ¿no? Pero Ya está volvemos a lo mismo, organizada. ya está organizada, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados a verlas, así que ni siquiera nos sorprende, ¿no? Entonces, creo que también tendríamos que darnos la oportunidad de sorprendernos de eso que hacemos, ¿no? Perdón, no sé si alguien tenga algún otro comentario. Y yo Yo, como siempre digo, sí, adelante. no, yo ya compartí las que teníamos ¿Sí? en YouTube. Sí, con recomendaciones, quejas, sugerencias, tomatazos también se valen, ¿no? Es una ventaja del Zoom, ¿no? No llegan los tomatazos, pero pueden poner la imagen de un tomatito, una cereza. Son más ricas que los tomates, al menos así, en fresco. Bueno, pues si no tenemos ninguna, ningún otro comentario, lo que nos resta es agradecerte, Aldo, de parte de la Escuela de Humanidades y Educación y de parte del Centro de Escritura. Agradecerte tu participación y también agradecer a quienes nos estuvieron acompañando en vivo aquí en la sesión y en el YouTube. Y pues también invitarlos a la próxima edición de Escribe desde casa. Muchísimas gracias. No, hombre, pues gracias a todos ustedes por habernos acompañado.